Saludos amigas y amigos de todos los deportes. Tony Mendoza una vez más con ustedes en Deportivamente Hablando. Vamos a hacer un programa dedicado estrictamente a la vida deportiva de don Osvaldo Luis Gil Bosch, antiguo presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, que falleció el pasado domingo. Antes de proseguir, vamos a invitarlo a que se suscriba, que es totalmente gratuito, y que le dé like a nuestro canal, apoyando de esta manera la verdad y el trabajo serio. Osvaldo Luis Gil Bosch nació el 25 de agosto del año 1932. Junto a su familia se radicó en la ciudad de Humacao siendo aún un niño y estudió todos sus grados en las escuelas públicas del pueblo de Humacao. Ya habiendo terminado el cuarto año de escuela superior, hace un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en donde pertenece a los equipos de béisbol y de softball. Luego de hacer su bachillerato, pues se traslada a Richmond, Virginia, a estudiar leyes. Luego de concluir su grado en leyes, pues nuevamente regresa a Puerto Rico y se radica como abogado en la ciudad de Humacao. Ya en la década del 50 fue miembro de los Grises de Humacao en la pelota superior, hoy conocida como Liga de Béisbol Superior AA de Puerto Rico. El 4 de enero del año 1970, Osvaldo Luis Gil Bosch es electo presidente de lo que en ese momento se conocía como el Circuito de Béisbol Aficionado de Puerto Rico. Declinó en su momento la oportunidad de obtener grandes beneficios económicos como abogado, entregándose en cuerpo y alma a su gran pasión, el béisbol aficionado. Incluso declinó la presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. En una entrevista en el año 1984 con René Molina, indicó, textualmente vamos a leer: mi romance con el béisbol aficionado es tan apasionado como el primer día. Esas son palabras del propio Osvaldo Gil. Cuando se hace cargo de la presidencia del circuito de béisbol aficionado, reemplaza a Carlos Rosario Esquilín. Comienza Osvaldo Gil a revolucionar de inmediato lo que es la pelota AA. Entre sus primeras ideas, resalta la introducción de los juegos nocturnos. Debemos recordar que en el béisbol AA se jugaba solamente los domingos, pero eso era que se conocía como la pelota dominguera. Se comienzan los partidos nocturnos para el año 1974. Puso orden en la casa, ya que él indicó en una entrevista, ¿verdad?, de que había diferentes problemas, y él puso orden en la casa aplicando normas justas y autoritarias, pero necesarias. Tan es así que en sus primeros 15 años en la presidencia de la pelota AA, vio una duplicación en la asistencia, en los fanáticos, en los estadios, que estaba en los bajos 200,000, llegando a cerca de los 400,000 fanáticos en los primeros 15 años de la presidencia de Osvaldo Gil. En un principio, los juegos nocturnos de una gran cantidad de esos equipos, o de los equipos de la pelota AA, se jugaban en los estadios cercanos de la pelota profesional. Por ejemplo, se jugaba en Caguas, se jugaba en Arecibo, se jugaba en Bayamón y en otras localidades que tenían alumbrado, porque no todos los estadios de la pelota AA tenían alumbrado porque no lo necesitaban, se jugaba solamente los domingos. Sabemos, ¿verdad?, que parques como el de Guayama, el antiguo, el Ina Calimano, sí tenían alumbrados, el de Humacao, que habían estado en la pelota profesional, pero no todos los estadios de la pelota AA tenían alumbrado, entonces se mudaban a los parques cercanos donde se jugaba pelota profesional y ahí efectuaban sus juegos nocturnos. Cuando Osvaldo Gil asume la presidencia en el 70, una de sus primeras movidas, o tal vez la primera, de hecho, fue la de cambiar el nombre de la Liga de Circuito de Béisbol Aficionado a Federación de Béisbol Aficionado. Eso se debió a que enfrentó conflictos con el gobierno de aquel entonces, que intentaba apoderarse de la liga. Inscrito, él hizo el movimiento, cambió el nombre de Circuito de Béisbol Superior Aficionado a Federación de Béisbol Aficionado, lo inscribe en el Departamento de Estado y organiza un torneo juvenil, denomina a la selección como selección nacional, que en ese momento era la selección, ahí se comienza a llamar selección nacional o equipo nacional, y al campeón nacional, que en aquel momento se conocía como el campeón estatal, pues se comienza a llamar desde ese momento en campeón nacional. Eso fue alguna de las primeras movidas que hizo Osvaldo Gil cuando asume la presidencia de lo que hoy conocemos como Federación de Béisbol Aficionado en el año 1970. En el 1970, cuando Osvaldo Gil asume la presidencia,
había 32 equipos y estaban divididos en 4 secciones. El primer campeón nacional bajo la presidencia de Osvaldo Gil fue el equipo Montañeses de Utuado y el subcampeón nacional lo fue el equipo Toritos de Calley. Osvaldo Luis Gil Bosch fue un purista del aficionismo. Se oponía con total firmeza a la entrada de jugadores con experiencia en la pelota profesional o que hubiesen firmado un contrato profesional, pues él se oponía con firmeza a que esos jugadores tuvieran una segunda oportunidad en la pelota doble, porque él era un purista del aficionismo. O sea, tenía la mente bien puesta en eso, sabiendo que la diferencia entre aficionado y profesional no está en la calidad del juego, ni está tampoco en el talento, porque tanto talento tienen los profesionales como los amateurs. La diferencia está en la pasión. En la pasión. Es tan talentoso el aficionado como el profesional. El primero vive por la pasión del deporte y el segundo necesita un poco más que la pasión. Osvaldo Gil fue presidente de la Federación de Béisbol por 33 años y vicepresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico por otros 17. En 1990 ocupó brevemente la presidencia del Comité Olímpico de Puerto Rico. Tuvo había unos conflictos. Eso se puede hacer en otro programa. Había unos conflictos que no estaban directamente, bueno, estaba vinculado indirectamente, pero era una cuestión más bien de lealtades, y era una cuestión de cómo ver las cosas, tú sabes. Y Osvaldo Gil, pues como siempre fue una persona honesta, toda su vida, una persona con unos valores, una persona que creía en una cosa y creía en eso, pues entonces fue unos meses presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico y luego se retiró por esos conflictos que había en aquel momento entre el Comité Olímpico y otras entidades, que me parece que todo tenía que ver con lo que Puerto Rico estaba tratando de hacer, que era conseguir las Olimpiadas Mundiales o que los Juegos Olímpicos se celebraran en Puerto Rico en el año 2004. Por otros 16 años, Osvaldo Gil presidió la Comisión Técnica de la Federación Internacional de Béisbol y en algún momento fue ejecutivo del año de la Federación Internacional de Béisbol. Fue miembro del comité organizador de los Juegos Panamericanos de San Juan 1979. Durante su presidencia, el equipo nacional ganó 20 medallas a nivel internacional. Llevó el equipo nacional a las Olimpiadas de Seúl en Corea del Sur en el año 1988, siendo el béisbol en aquel momento un deporte de exhibición, porque todos sabemos que el béisbol ha tenido grandes obstáculos para convertirse en un deporte olímpico, y es todo por la cuestión del tiempo. Pero el béisbol ha ido modificando y ahora pues, los juegos terminan un poquito más rápido, y eso va a redundar en que oficialmente en algún momento el béisbol va a ser parte de las Olimpiadas. Se jugó en Japón, porque en Japón, cuando se celebraron las Olimpiadas en Tokio, pues el deporte nacional en Japón es el béisbol. En Corea del Sur, como deporte de exhibición donde Puerto Rico participó, pues obtuvo el bronce. Y eso era un gran logro, a pesar de que era un deporte de exhibición, no dejaban de ser las Olimpiadas Mundiales de Seúl en Corea del Sur. En algún momento fue convidado a postularse como presidente de la Internacional de Béisbol por el presidente saliente en ese entonces, que lo era Robert Smith, el norteamericano Robert Smith, que luego decidió nuevamente aspirar como presidente, y Osvaldo Gil, que ya había hecho unos compromisos con unas personas, ¿verdad?, apoderados aquí en Puerto Rico y otras personas alrededor de la Internacional de Béisbol, pues debió continuar con su camino, ya que Osvaldo Gil, como acabo de mencionar, era un hombre de palabras. Fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en el año 1993 y en el año 1988, y esto yo lo voy a leer textualmente como lo tengo. Antes de comenzar el torneo de la pelota AA del año 1988, Osvaldo Gil nos dio el siguiente mensaje. El deporte, y por ende el béisbol, es un medio educativo de excelencia, creador de buena salud física y serenidad espiritual, engendrador de hábitos provechosos de autodisciplina que tienden a la superación propia, inspirador de relaciones fraternales,
de sempiterna duración. En Puerto Rico, más que en cualquier otra actividad, el deporte es factor determinante de cohesión social. Es bajo el palio protector del deporte que echamos a un lado las diferencias que lamentablemente nos separan, que todos sabemos que así son, o así es, para unirnos en franca camaradería y sana convivencia. Dentro de las diferentes disciplinas que componen el deporte como ente en Puerto Rico, el béisbol ocupa sitial preferencial para nuestro pueblo. A través de los años, el béisbol ha sido y aún es el deporte que mayor número de participantes practica organizadamente en nuestro país. Ello es así a pesar de que el costo de operación del mismo es mucho más elevado que su más próximo competidor en el favor del público. Parte fundamental de que esa preferencia por el béisbol de nuestro pueblo exista radica en el béisbol superior aficionado. Por ser béisbol de una clara identificación, siempre ha existido una especial relación entre los equipos y las regiones o pueblos que representan. Los deportistas siguen religiosamente a sus equipos porque además de verse representados por sus jugadores, tienen en la loma al hijo de Goyo el barbero, en el Ciore al sobrino de Felo el mecánico, en primera al hijo de Petra la lavandera, con quienes poseen una inequívoca identificación. Es además este béisbol donde aún puede usted ver un partido mientras disfruta de una piragua y un bacalaíto frito o de un pincho y un refresco de parcha. Pues este béisbol verdaderamente criollo y único de estrellas boricuas y fanáticos apasionados está ya a la vuelta de la esquina. Esto fue antes de comenzar la temporada del año 1988. Así que hasta aquí lo vamos a dejar porque ya de ahí en adelante pues él procede a hablar de la temporada del año 1988. Bonitas sus palabras como de costumbre. Cuando en Puerto Rico se hable de deportes, el nombre de Osvaldo Luis Gil Bosch debe resaltar con letras doradas. Y yo he estado buscando en los diferentes medios digitales a ver si en algún sitio se ha ordenado que las banderas onden a media asta. Sí, y diferentes cosas, pero a lo mejor se ha hecho, pero yo no he encontrado absolutamente nada, contrario a cuando fallece por ahí cualquier persona que ha hecho mucho menos de lo que ha hecho Osvaldo Gil por nuestro país, que de forma inmediata se declaran 3 días de duelo. Bueno, Osvaldo Luis Gil Bosch es un puertorriqueño para la historia, y no solo del deporte en Puerto Rico, sino que en toda Latinoamérica y el Caribe. Así que en paz descanse el alma de Osvaldo Luis Gil Bosch y que su nombre nunca, pero que nunca desaparezca. Que viva Osvaldo Luis Gil Bosch y el deporte puertorriqueño.